Sí, se te ve muy bien, muy bien. Encantado. ¿Qué tal? Encantada. Igual ya nos conocimos en la reunión de Tejesagna, del Zoom, nuestro café. Este, pero bueno, Muy bien. ahora te veo más cerca. Sí, yo también. Este, no sabía que estaban juntos con Pedro. Sí, Eh, sí, sí. si hubiera sabido, Eh, los hubiera sacado juntos ayer. no, igual te aclaro que la historia de él con Tejesagna y la mía son totalmente diferentes. Pero sí, nosotros estábamos en la CNOA cuando yo era adolescente y él ya tenía 3 añitos más, digamos. Él entró grande, ya, y yo no, yo empecé desde los 15 años, 16, cuando todo empezó, digamos. Y después, cuando estábamos por hacer alianza, eh, ahí tuvimos una historia, te digo, para la relación con Pedro, donde fuimos una especie de novios en secreto, por decir, porque yo venía de estar con Caleb, otro Javer que hizo Ah, alianza ah, ah, y que nos íbamos a casar en un mes, faltaba un mes para el casamiento, todos nos íbamos, los que teníamos novio o novia, nos casábamos antes de hacer alianza. sí. Y bueno, lo mío también estaba programado, por supuesto, porque hacía 2, 3 años que éramos novios. Bueno, nada, ahí empezamos con Pedro algo y tuve que dejar a Caleb, este, que entre paréntesis ya falleció hace justo, ahora se cumplió un año Ajá. de su fallecimiento. Este, y lo tuve que dejar porque no podía casarme con alguien si me gustaba otro, era toda una historia. Sí, Yo tenía 19 años en ese momento, sí. este, muy chica, y bueno, nada, fue así, se armó un escándalo, prácticamente, esto es una pequeña historia antes de lo otro. Mis padres no me querían dejar hacer aliá, y eso fue terrible. Vinieron todos los Javerim a mi casa, los Banim especialmente en ese momento, porque las Banot era como que no se metieron. Se metían, hablaban conmigo, pero no con mis padres. Entonces vinieron varios a convencerlos de que yo tenía que irme, que igual, y qué sé yo. Bueno, lloramos todos, yo lloraba todo el tiempo, mis padres también, porque imagínate una boda que iba a ser dentro de un mes y medio, se Wow. suspendió y fue un escándalo, medio escándalo, ¿no? En el sentido, para ellos, sus sentimientos y aparte lo que dirán era también la gente. Claro, claro. Eso en esa época era muy importante para ellos. Y bueno, así fue, al final aceptaron que yo haga aliá, pero no me pude ir en el barco con los Jabrín. Tuve que irme en avión para que no parezca qué sé yo, porque en el barco también iba Caleb. Aparte ellos no sabían que yo estaba metida con Pedro, era toda una cosa. Entonces, ¿cómo me voy a ir con Caleb si lo acabo de dejar? Bueno, me fui en avión y nos encontramos en Italia, en Nápoles, ahí donde, no, o Génova creo que era, no, en Nápoles llegó el barco, y de ahí, bueno, empezó la historia de nuestro viaje por Europa, de todo el garín nuestro, que duró un mes y medio. Ujú. Imagínate, fue un espectáculo, bueno, un recuerdo divino, ¿no? De ese viaje. Habíamos alquilado 3 coches, porque éramos bastantes, éramos 12 o 13, creo. Este, y bueno, así, bueno, fue la historia con Pedro, donde después seguimos cuando llegamos a Gazit, seguimos un tiempo y qué sé yo, pero bueno, después Pedro pasó, viste, él te contó su historia de que tuvo problemas
que no terminó de adaptarse, o vino la Milhamá de Yeyet Ayamin, tuvimos en ese momento, a los pocos meses de haber llegado, que fue fuerte para nosotros, porque recién llegado prácticamente, viste, estudiando el Ibrit y esto y lo otro, y de golpe, bueno, inclusive no estábamos en Gazit, nos habían mandado, estábamos en otro kibutz, Givatos. Givatos, tal cual te iba a decir, que ahí al lado se estaba produciendo parte de lo que era la guerra en ese momento, la Milhamá, en la frontera, muy cerca de la frontera. Y bueno, así que después, esa es la parte histórica de Pedro y mía, que después nos reencontramos acá hace 20 años, debido a que Miriam, que es una javera del Garim, vino por unos meses acá a Argentina para ayudar a todos los Yehudim que estaban acá, que estaban muy mal. Fue cuando el 2001 y qué sé yo, viste que fue un desastre, y muchos hicieron alía en ese momento, porque se habían quedado algunos casi sin casa. Así que Miriam vino a ayudar, la mandaron de la SOSNUD, ¿no? Por supuesto, y acá ella nos contactó de alguna manera, a Pedro y a mí, pues se vio con él, se vio conmigo, pero nosotros no nos veíamos desde la época aquella. Y ahí fue cuando después nos vimos, nos encontramos, y se inició de nuevo la relación de esto hace 20 años. Pero entiendo que él ya estaba casado en Argentina y vos también estabas. Yo sí, porque yo me casé con Caleb. Al Al final, final te casaste con Caleb. me casé con Caleb en Ah, Gazit. En Gazit. entiendo. Tuvimos la Hatuná, que se hace en el kibutz, y que es no es ni religiosa ni civil ni nada, es la Hatuná del kibutz. Y mis padres habían venido para esa Hatuná, para mi Hatuná, imagínate, para ellos era re importante, viajaron especialmente, y ellos pidieron que yo me case por templo también. Como al lado de Gazit está Kfar Tabor, y en Kfar Tabor hay un templo, bueno, se organizó todo para que yo me pudiera casar ahí, para que mis padres estén felices, contentos, qué sé yo. Y se hizo la Hatuná, aparte de la de Gazit, que éramos varias parejas. Espera que voy a decirle a Pedro que me está llamando. Hola, Pedro. Estoy acá hablando con Gadi. Estoy hablando con Gadi. Un beso, chao, chao. Ya está. Seguro quería saber si me pude comunicar. Bueno, la Hatuná esa fueron cualquier cantidad de Javerim, de Gazit, porque aparte de que, bueno, yo era bastante popular, por decir así, en Gazit, también era madrija de Metapelet, no madrija, Metapelet de una quita de chicos de primaria, que trabajábamos con Shaul, era el Moré, que tuve como 3, 4 años ahí con él, y con esos mismos chicos. Bueno, esos chicos todos vinieron a la Hatuná, al templo, porque era la primera vez en su vida que veían un templo y una Hatuná en un templo. Así que fue muy lindo, y nos casamos con Caleb, y después tuve a mis 2 hijas con él, con Caleb. Una nació en Gazit y la otra casi, porque yo estaba en el 7º mes cuando me fui de Gazit. Cuando me fui estaba en el 7º mes, y después nació en Argentina
Este, ¿Vos volviste con Caleb a la Argentina? volví con Caleb a la Argentina, te digo, pero fue un poco, ¿cómo te diría? No fue muy buena todo eso, porque volvimos la primera vez 2 veces. O sea, hicimos como que nos volvimos, yo estaba embarazada del 7º mes de mi primera hija y él no, no se terminaba de adaptar, yo creo. Y bueno, no sé, me convenció y así, la cuestión que volvimos. Estuvimos acá, ¿Volvieron a Gazit otra vez? sí, la segunda vez, después de un año y algo, y unos meses, que ya había nacido Ronit, que es mi hija mayor, Ronit, bueno, fíjate que nació acá y le pusimos el nombre israelí, Ronit. Bueno, en realidad es Verónica, pero después se llamó Ronit. Y al año y pico, nada, yo no estaba contenta porque para mí allá era mi proyecto de vida, todo era allá, y al final decidimos que queríamos volver, que no queríamos educar a nuestros hijos en Israel y qué sé yo. Ya enviamos carta a Gazit, pensando que iban a decir que no, porque era muy difícil que un kibutz te acepte por segunda vez. La cuestión que hubo una Sefá Clalit en Gazit, donde participaron todo el mundo, y votaron que nos recibían de nuevo, pero con una condición que era un año, que el primer año no íbamos a hacer todavía Javerín propiamente dicho, sino que era para ver si nos adaptábamos, qué sé yo. Aceptamos y nos fuimos de vuelta. Esta vez sí fue, no, fue en avión también, y ya allá pasamos ese año, después fuimos a Berim, después nació mi segunda hija en Gazit, en Afula, en el hospital de Afula, que se llama Anat. Y bueno, ya estábamos muy bien, yo estaba muy bien, las nenas se habían adaptado y todo, bueno, la mayor, ¿no? Que venía de Buenos Aires, pero hubo toda una adaptación, donde estuvo al principio en la casa nuestra, durmiendo, no fue directo al Beit Yeladim, en esa época era, los chicos estaban en el Beit Yeladim. Así que, pero resulta que Caleb, pero no había caso, no encontraba su lugar, qué sé yo, y empezamos a estar, te digo la verdad, así como mal, pero al final decidimos volver. Yo creo que de alguna manera me imaginaba que me iba a separar y me parece que quise estar cerca de mi familia, no me sentía bien porque ya veía que las cosas venían muy mal. Así que volvimos, esta vez fue en barco, porque la Sofnut nos pagó el viaje de vuelta, qué sé yo cómo fue, pero fue así. Y sin un peso, por supuesto, porque en ese momento vos te ibas y no tenías nada. Y después acá, al año de haber llegado exactamente, nos separamos. No había divorcio, ¿En qué año fue más o menos esto? y eso fue en el 77, un año malísimo, porque acá era en medio de los, de la, de los militares, de los, o sea, yo no sé cómo no nos dimos cuenta, o nos dimos cuenta e igual lo hicimos, ¿no? Era pésimo para regresar el momento. Bueno, nos ayudó la familia cuando llegamos y tuvimos así, nos prestaron un departamentito que era de una abuela. Después yo empecé a trabajar, Caleb empezó a trabajar en la fábrica de mi familia, que había una fábrica de camperas de familia,
y ahí empezó él. Yo, después que se adaptaron las nenas un poco también, empecé a trabajar, y al año, bueno, nos separamos, y cuando hubo divorcio ya nos divorciamos. O sea que fue así la historia, digamos, te la cuento porque idas y vueltas no es tan común, digamos, Sí. y eso hizo que yo me sienta siempre mal, siempre, hasta hace unos años que ya lo empecé a superar, ¿no? Con respecto a haberme ido de Gazit y del kibutz y de lo que era mi proyecto de vida y todo, y de los Javerim aparte, porque los Javerim eran mis amigos, imagínate que de toda la vida, o sea, la mayoría, todo yo estaba en Shalom, y Shalom era un templo y un club, y con los Javerim, o sea, nosotros éramos amigos desde chicos en el club, o sea que íbamos, había actividades, ya esto te cuenta o más empezando esa parte, había actividades, teníamos deportes con se llamaba Jara de apellido, Moisés Jara, que creo que después hizo Aliá, teníamos, qué sé yo, todo tipo de actividades, pero también bailes, reuniones. Yo fui al Beit Sefer del templo, al Beit Sefer del templo desde chica, o sea que las festividades, viste, ahí se celebraba cuando era Rosh Hashanah o Pesach o qué sé yo. Yo era chiquita, tengo fotos de chica, con otros Javerim que también después fueron Hanijim nuestros, que también iban, como ponerle Gaby Benaviv o Egiel y qué sé yo, que son de Shalom, y justo tengo fotos donde encontré, donde estoy con ellos disfrazados, debía ser, ¿cómo se llama? La que se... En Purim, en Purim. De Purim, debía ser Purim porque estábamos con disfraces, qué sé yo. Bueno, o sea que de siempre mis Javerim fueron de Shalom desde chica, y después cuando empezó este tema, más o menos fue después de cuando yo tenía 15 años cumplidos, más, un poquito más, te digo porque tengo un álbum de fotos de la fiesta de 15, que se usaba hacerla, y están ahí todos bailando en una fiesta, en un salón, estamos todos bailando, todo, nada de camisa Hutzale Baná, ni nada, todo normal como se venía haciendo. Quiere decir que, tipo, cuando yo tendría 16, habrá empezado lo que era el movimiento que se empezó a hacer un poco primero un poquito en Shalom, pero para unirse después con los de Barracas, básicamente al principio fue eso, ¿no? Ellos ya habían empezado un poco en Barracas, y de alguna manera nosotros estábamos mandando también algún Javer al Mahom, pero no era por la Tnuá, ¿no? Sino por Shalom, por el movimiento sefaradí que existía, y mandaban para que venga Madrijim para el club, ¿viste? O sea que ya ahí algunos fueron y empezaron a volver con ideas de Israel, de Aliá, o de qué bueno que está aquello. Y uno de el principal que inició en Shalom fue Rubén Pesach, o Raúl Pesach, que vos lo conocés seguramente. Y bueno, él empezó con eso, tipo hablarnos un poco, entusiasmarnos, y creo que se hizo una primera reunión con gente de Barracas, donde ahí nos conocimos. Fue una primera reunión. Yo a todo esto era chica y todavía no tenía las ideas
viste, después fue formándose en mí el proyecto y la idea de la Aliá y de Israel y del sionismo, en realidad. Lo mío pasa por el sionismo, básicamente, porque hasta el día de hoy es un sentimiento fuerte que tengo con ese tema. Ujú. Y decía que cuando me fui, eso me quedó sin terminarlo, yo quedé como con un sentimiento casi te diría de culpabilidad cuando me fui de Gazit, Ujú. porque, pero no sé si con los demás o conmigo misma en realidad. Imagínate que era lo que yo quería y todo, y me estaba yendo. Y bueno, la primera vez fue bastante fea, que sí, se hizo un vacío, un poco de vacío con los Fabrín de allá. La segunda vez ya nos despidieron mucho mejor porque ya se había cambiado la cosa y entendían que cada uno, bueno, debía buscar su lugar. Si no estaba bien en Gazit, bueno, se iban a ir, algunos se fueron a la ciudad, o Ujú. sea, y algunos volver, alguno volvió, Ujú. pero más bien son gente, más que volver, creo que nunca se fueron. O sea, quizás fueron a Israel, todo, pero después no hicieron alianza. Ujú. Eh, pero alguno volvió, como por ejemplo Moti, que es Mordecai Ben-Yakar, él vivió allá también, en Gazit, se fue a la ciudad, después volvió, Ujú. está acá. Y ahora está un poco acá y un poco allá. Ujú. Este, pero de esto hace unos meses, en realidad un año ahora. Y bueno, después mantuve con la amistad, digamos, con los Javerim a través del tiempo, pero no fue tan asidua como, por ejemplo, Pedro, que se volvió al año y sin embargo mantuvo una relación muy grande con muchos Javerim, quizá no con todos, pero con muchos. Y lo mío Ujú. fue más light en ese sentido, Ujú. en el tiempo ese, ¿no? Creo que tiene que ver con eso que yo sentía de que había actuado haciendo algo que no era lo que yo quería, o que había también capaz decepcionado al resto de mi caberín de allá, qué sé yo, un montón de cosas, ¿viste? Ujú. Que uno puede pensar. Bueno, eso es Eh, y, y digamos, em, estás ya con Pedro hace 20 años y es como retornar a tu amor de la temprana juventud, temprana o tardía juventud, no importa, pero se escucha como una historia muy linda. La única sí, pregunta que me queda no cerrada es cómo los padres, tus padres, no solo tuvieron la crisis esta de que cortaste con Caleb, sino de que encontraste al único muchacho ashkenazí que había en la Tnua Sefaradit. Ese es el problema. ¿Cómo claro, claro. reaccionaron? Bueno, en realidad, no, mi mamá falleció muy joven. O sea que cuando yo volví con Caleb, ahí, ese primer año, pobre, tenía 54 años, o sea, y falleció por una enfermedad de riñón. eh, y conoció a las nietas, que eran mis hijas, ese año, ¿no? Bueno, ya habían viajado a Israel varias veces, o sea que también las había visto allá. Pero mi mamá es nací, y la familia de mi Ah, mamá, por supuesto. mm, Y mi papá sefaradí. Pero, ¿qué pasó? En esa época, cuando ellos se casaron, no era muy común que se case un sefaradí con una esquenazí. Pero bueno, se ve que ya mi papá
mi mamá eran bastante, se Abiertos. enamoraron, Sí. aparte ella era de Bahía Blanca, y ahí la conoció él porque era viajante. Bahía Blanca, cerca de los pueblos donde estaba toda los que habían venido, ¿viste? Los eskenazim que armaron los gauchos judíos y todo eso. Bahía Blanca es ahí cerca. Y ahí estaban mis abuelos y mis tíos de parte de mi mamá. Y bueno, ellos se casaron, pero mi mamá se vino a Buenos Aires con mi papá y se adaptó, como su familia estaba en Bahía Blanca, ella se unió prácticamente a la familia sefaradí de mi papá, y por eso yo fui criada y educada en todos los sefaradí, y muy poquito de lo otro. Solamente a veces cuando venían mis abuelos íbamos a Bahía Blanca, si no, no, no había mucho. Y ella, bueno, mi mamá aprendió a cocinar cosas sefaradí, todas las festividades se celebraban en mi casa de esa manera, con mis abuelos que vivían con nosotros. O sea, yo viví con mi abuela, dormí con mi abuela hasta que hice alián, por decir. Y era todo, las costumbres, ellos son de Rodas, la isla de Rodas, Ah, sí, ¿viste? de Rodas, sí. Claro, y hablaban ladino, Mm, hablaban mucho ladino, por supuesto después también el castellano normal, pero el ladino quedó en la familia, porque no solo mis abuelos, eran tíos también, algunos tíos, este, bueno, y familia en general que venían de Rodas todos. sí, sí. Así que esa es digamos, Mm. mis padres en ese sentido no tenían ningún inconveniente en que yo esté con un Sí. ashkenazí, y yo menos que menos, porque nunca se me pasó por la mente que podía haber alguna diferencia. Para mí son todos iguales, ¿viste? Sí. Así que, Silvia, yo te quiero preguntar, la conversación esta que tenemos está siendo grabada. sí. Vos tenés el inconveniente? Porque hay muchas cosas personales acá. Eh, Ajá. ¿Hay inconveniente de que sea publicada para que sea visto por la gente en general? ¿O vos preferís que esto quede grabado y no se publique? Mira, en realidad esto lo saben casi todos los jabrim desde ya de los de la misma, del Garín, el segundo Garín, el primer Garín, todos saben esta historia. Y de No, los Hanijim, que sería Baderes después, muchos ya saben parte y otras partecitas no. Pero acá no hay nada, claro, bueno, ok, no hay yo, nada que sea un secreto, digamos. bueno, ok, fenómeno. Bueno, te quiero agradecer porque realmente es fascinante lo que has contado, la mezcla esta de la militancia en el movimiento, la alianza, junto con cosas personales, este, y te deseo junto a Pedro muchos años de salud y de que sigan juntos Gracias. disfrutando, disfrutando del Sí, tiempo. sí, sí, Eh, muchas gracias. Te quiero decir algo. Cuando estábamos ya con la cuchá nuestra, el Garín, formando inclusive el Garín que íbamos a hacer allá, que fue en realidad el segundo, había otra javera que era Ruti Al-Jadef, que se casó después con Moti, y yo entramos a la Facultad de Derecho a estudiar asistencia social, y estábamos muy comprometidas con la TNUA, porque yo, por ejemplo, era madrija y qué sé yo, y a su vez también teníamos el estudio que había que recibirse, porque
yo un poco porque me gustaba el tema y aparte por mis padres que querían que me vaya con un título, y así fue que estudiamos, eran 3 años en esa época, asistencia social acá, y bueno, estudiar y compartir con la ACNUA, pero la ACNUA era lo primero, y era donde le daba toda mi dedicación y qué sé yo, y después eso también fue un tema, porque terminé el último año, no lo terminé, y Ruti tampoco, ninguna de las dos, porque nos teníamos que hacer, nos hacíamos salida en cierta época y no podíamos terminar de rendir la última materia y presentar una tesis y qué sé yo, y fue como un tema también muy que quedó ahí pendiente y no se revisó, ¿viste? No, no tuvimos el título. Fue porque teníamos que hacer al día y eso fue más que importante, porque todo lo que la NOA a mí personalmente me dio fue tan fuerte que hasta el día de hoy eso lo tengo en mí y de alguna manera creo que tiene que ver con mi forma de actuar, con mi forma de pensar, con mis sentimientos. Eh, Fue muy, muy Sí, fuerte sí, toda la época que vivimos, ¿cómo te diría? Donde se grabó para siempre todo eso, ¿no? O sea que a pesar de las idas y vueltas y todo lo que te conté, eso quedó en mí como grabado y me guía durante mi vida, me guía porque tengo conceptos, ideas y cosas que ya no se me borran porque están, son inherentes ya a mi forma de ser, a mi personalidad, se han metido en mí. sí. Así que eso tiene mucho que ver con, bueno, lo que vos estás haciendo, digamos, que es lo que me dejó a mí la Noa, ¿no? O Sí, sea, aparte de toda esa historia que te conté, sí, muy especial también bueno, los años de Gazit, que fueron como 7 en total, entre 7 y 8 años, también fueron especiales. Eh, a mí me quedó para siempre grabado toda esa etapa y la de la NOA básicamente, por los conceptos, las cosas que adquirí ahí. Y nada, hasta el día de hoy, ahora estoy muy feliz ya porque me reencontré con todos, ya en otra forma mucho más intensa, y eso la verdad que me llena de alegría. sí, Y ahora, bueno, hay que hablar del viaje que vamos a hacer, ¿no? sí, sí, Este, entiendo. Sí. Imagínate. Bueno, te Bueno, deseo nuevamente muchas felicidades, feliz año nuevo. Y bueno, lo mismo para vos, para tu familia. Sé que tu esposa es la hermana de Tito, claro, por supuesto, sí, sí. así que Yanato va y Renato bueno, va, y que venga bye, ahora un buen año. bye. Te mando Renato va, un beso. total, Bye, total va. bye.